¿Tú sabes quiénes son los mayores constructores de las expansiones del metro? Manuel Estrella y Metaldón. Los dos han sido cuestionados. El proceso de Manuel Estrella está activo. Yo le notifiqué a Jenny Berenice Reynoso y le dimos un plazo, primero a ella, para que procesara a Manuel Estrella del informe, ese informe público. ¿Tú sabes quiénes agarraron y hicieron el informe? Para que tú vayas cogiendo. Pepín Corripio, Pedro Brache, Celso Marrancini. Los tres son miembros del Consejo Nacional de Competitividad, los tres son funcionarios públicos. Y ese informe del 2017. Ese informe se le notificó ayer, es un documento público, lo notifiqué yo. Pero ni siquiera se atrevió a llamar a Manuel Estrella. Porque ninguno de los miembros de ese consejo lo puede tocar ninguno. El problema del tránsito se analizó. ¿Tú recuerdas cuando se hicieron los túneles y los elevados? Que duró de congestionado el tránsito más o menos como 4 a 5 años y luego volvió el problema. Pero la verdad es que hubo que reanalizar el problema. Y la resultante fue que no importa cuánto tú expandas las vías principales, si la vía secundaria de ingreso hacia la casa, hacia los comercios o lo que fuera, no se pueden expandir, no importa cuánto tú ensanches la vía principal, tú vas a tener el mismo problema. Política. Seguimos en su programa Despertar Político. Señores, recibimos con un fuerte aplauso a nuestro invitado de hoy, Remberto Pichardo, diríamos nosotros, un plato fuerte en esta mesa. Bienvenido, querido hermano. Claro, pero yo no sé por qué yo soy invitado, porque mira, a ese lo conozco yo de hace muchísimos años. Sí, a ti imagínate tú, y a ese que está ahí delante, ¿qué te digo? Yo estoy conociendo a estas dos damas, pero no ustedes. Exactamente, pero esto es un conversatorio entre hermanos y amigos. Así es. Remberto, has dado declaraciones diversas. Quisiera comenzar con tu opinión sobre el tema de Jardín Botánico. Agárrate, Joyce. ¿Qué se mueve ahí realmente tras bambalinas? ¿Cuál es el proceso a seguir después de que el presidente de la República dijo que no se va a tocar, que se va a tocar, que esto, que aquello, que el otro? En definitiva, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Fíjate que es lo que sucede. El plan ellos le llaman ahora solución vial. Pero la verdad es que el problema del tránsito se analizó. ¿Tú recuerdas cuando se hicieron los túneles y los elevados? Que duró de congestionado el tránsito más o menos como 4 a 5 años y luego volvió el problema. Sí. Todo el mundo se puso las dos manos encima de la cabeza. Estamos hablando en vía de construcción del metro, si se quiere. Pero la verdad es que hubo que reanalizar el problema. Y la resultante fue que no importa cuánto tú expandas las vías principales, si la vía secundaria de ingreso hacia la casa, hacia los comercios o lo que fuera, no se pueden expandir, no importa cuánto tú ensanches la vía principal, tú vas a tener el mismo problema. Porque tú estarías hablando de tú le puedes poner 2, 3, 4, 5, 10 carriles, pero al momento de tú doblar a la derecha para coger la calle para tu casa, tú te encontrarías con una callecita de un carril de ida y un carril de vuelta. Es la situación que tú tienes en el Distrito Nacional, en todos los lugares. Estamos hablando desde Piantini, Manganagua, donde tú quieras. De ahí se hizo la propuesta de un sistema alterno. Y ese sistema alterno, cuando se calculó el nivel de trauma a nivel estructural que se iba a causar aquí en la capital, principalmente, que era donde se iba a lanzar el proyecto del plan piloto, si se quiere, resultó un monorriel. Y tú dirás, ¿y por qué un monorriel? Porque el monorriel tiene a nivel estructural la versatilidad de que tú en una isleta, tú pones la columna y es una columna que va en Y. Sí. Entonces no había que romper nada. Exacto. Tú lo podías ir colocando. Imagínate, tú podías tener un monorriel sin problema subiendo la Churchill, bajando la Churchill, la Abraham Lincoln, en la calle que tú quieras, en el Paseo del Medio cabe. Bueno, si tú te buscas los videos en YouTube de el monorriel que se está instalando en Santiago, tú te vas a dar cuenta que ellos no rompieron la calle. Ellos simplemente en la atletica del medio van poniendo la cosa. Exactamente. Pero nuestros amigos, el empresariado de aquí en esa época, entendió que ellos querían tener el mismo beneficio que tuvieron los reformistas cuando se autocobraron el pago de la campaña de Leonel Fernández. La campaña de Leonel Fernández, la primera, fue una millonada que gastó el anillo reformista, el anillo palaciego de Joaquín Balaguer, para crear un producto mediático que fue Leonel Fernández. De las más costosas de la historia. Sí, los reformistas, yo te lo puedo decir, que dejaron de contar cuando pasaron los 6,000 millones de pesos en 1996. Dios. Empezó en el 95. Y ellos se dieron cuenta del negociazo que era la remoción de tierra. Sí. ¿Tú te acuerdas que la pala, el equipo que estaba removiendo tierra para hacer los túneles, pues
en realidad pertenecían a Guaro Liranzo. Y dijeron, no, es por abajo que va, y de ahí se cambia el plan de monorriel a metro. Por las excavaciones, el monorriel tú lo montas inmediatamente, tú puedes buscar en YouTube monorriel de Santiago instalación. Y tú te vas a dar cuenta que es algo bastante sencillo. Pero eso no le deja dinero a los proveedores de servicios estatales, por ejemplo, a la constructora como Metaldón, que es de los Vicini, a Acero Estrella y Ingeniería Estrella, que es de Manuel Estrella, etcétera, etcétera. Entonces te proponen una solución vial alterna que ellos saben de entrada que no fue la resultante de una investigación de expertos, no como mi amigo Milton Morrison, que lo que es ingeniero eléctrico, y está ahora figurando como experto en tránsito. Sí. Y cuando tú hablas de la expansión vial, tú te puedes meter en YouTube para que tú veas el plan de la solución vial del kilómetro 9. Y ahí hay mal contado más de 12 carriles. Entonces imagínate el dinero que nos va a costar a nosotros, el pueblo dominicano, un ensanchamiento de una carretera que al final no va a resolver el problema. Oye, usted puede llevar el botánico entero y tú vas a tener el mismo problema. Sí, y además que lo que hay que hacerle cumplir es la ley al conductor como tal, la ley. O sea, tú puedes, en Estados Unidos hay 4, 5, 7, 8 carriles, pero se cumple la ley. Remberto. Déjame decirte, yo no creo que sea un problema de ley. Lamentablemente es un problema de espacio. Y yo te voy a decir que agravó la situación a ese nivel. Sí. Tú no puedes coger a una calle secundaria que estaba diseñada para 2 o 3 casas, meterle una torre de 70 apartamentos. ¿Por qué? Porque tú acabas de multiplicar. Vamos a suponer que tú tengas 10 casas en línea en una calle, aquí en Piantini, una callecita. Tú calculas 2 carros o una exageración de 3 carros por casa, ¿verdad? Son 30 vehículos. Ahora, si tú coges y en lugar donde estaba esa casa, en una sola, tú haces una torre de 10 pisos, ya en esa, tú tienes 30 vehículos, poniendo que es un apartamento por piso. Ahora multiplica eso por 10, donde estaban las 10 casas. Tú tienes 300 vehículos ahora. En la misma callecita que originalmente se creó para manejar 30 vehículos de 10 casas. Entonces, ahora mismo, mira, yo venía para acá y yo cogí la Gustavo. La Gustavo, después de la Churchill, es una vía, o mucho antes de la Churchill, sí, es una vía. Tiene 3 carriles. Sí. Luego pasa, después de que tú cruces la Churchill, a 2 carriles, en un mismo sentido. ¿Pero qué? Pero fíjate cómo va. No, para que tú veas. Sí. Y cuando tú agarras y pasas la Churchill y tú sigues la Gustavo, en el tramo que está de la Churchill a la Abraham Lincoln, de este lado están haciendo una torre, hermanito, sí, que eso es de comunal. Y cuando tú haces así, mira para arriba y tú dices, y todos los vehículos que están ahí van a ingresar a este pedazo de calle. Entonces ahora tú te imaginas eso a las 8 de la mañana saliendo todo el mundo para el trabajo. Dios. Tú te lo imaginas a las 5 de la tarde llegando todo el mundo a su casa. Y es una sola torre de la que se están haciendo. Pero también es una arteria comercial, porque ahí tú tienes grandes plazas comerciales, es una vaina increíble. Exacto. Y bares y todo. Pero la calle secundaria, que es por donde tú vas a circular, no se pueden ensanchar en ningún sitio. Entonces, por más grande que tú pongas la vía principal, cuando tú te ves obligado a ingresar a la vía secundaria, ¿qué tú tienes automáticamente? Un tapón. Y lo tienes peor por una sencilla razón. Tú tienes un efecto embudo. ¿Qué pasa cuando tú te echándole agua un embudo al paso? Bueno, pues pasa. ¿Qué pasa cuando tú la echas más rápido? Se te bota por ahí. Claro, ¿va? Claro. Entonces, no es la ley, es que lamentablemente no había espacio. Si tú piensas en la vía, en el sistema viario que nosotros tenemos para vehículos, aquí tú no podías dar permiso, el ayuntamiento no podía dar permiso de hace muchísimo tiempo para hacer ese tipo de edificaciones, para que vehículos de esos propietarios de apartamentos no tuvieran un sistema circulatorio idóneo para poder manejar sin crear un entaponamiento. Y eso no es de ahora, te estoy hablando de que el lío se armó después de los elevados. Y los túneles. Esto se que te discutió. ¿Cuál era la solución? Un sistema de transporte alterno. Se trata de espacio, tan simple. ¿Tú has visto cuántas torres están haciendo en la Nacaona? Ayer yo pasé por la Nacaona y en el pedacito que está de la Luperón a la privada, yo conté 4 construcciones de torres. Entonces yo me pregunto, ¿qué van a hacer? ¿Van a proponer la solución vial de la Nacaona y le van a quitar un pedazo al mirador entonces? Porque si siguen autorizando torres ahí no van a caber los carros. Y la Nacaona
tiene 2 carrilitos aquí, 2 carrilitos aquí, pero se te paran carros de lado y lado, o sea que tú nada más tienes 2 carriles. Bueno, los mismos camiones de cemento que estaban llevando el cemento para esa torre, taparon los 2 carriles y había un tapón porque en los 2 carriles de ida estaban la ida y la vuelta. Y eso es en la Nacaona. Entonces yo vuelvo y te pregunto, cuando esas 4 construcciones acaben en ese pedazo, ¿qué van a hacer? ¿Le van a quitar uno al mirador? No, es que no existe, óyeme bien, no existe en el planeta Tierra una estructura estatal que sea ilimitada en cuanto a la expansión. Eso no existe. Por eso es que existen los sistemas de transporte alterno. Francia, tú no puedes cambiar una calle en París, por eso hicieron el metro. ¿Tú quieres vivir aquí? No puedes tener vehículos, lamentablemente. Por eso te hicimos un sistema de transporte alterno. Pero dime, ¿cuál es el límite? Te llevaste el mirador, pero tú sigues dando permiso para torres. ¿Qué te va a llevar después? ¿Qué vas a hacer? ¿Para dónde vas a expandir? Entonces, ese CAN no tiene ninguna lógica, porque es que al final no tiene fin si tú te llevas de él, y eso no existe. Tú necesitas un sistema alterno de transporte, porque por más que tú ensanches, tú no puedes agarrar y ensancharlo todo a la vez. Es peor. Remberto, hace una semana nosotros hicimos un análisis aquí en Despertar Político desde el 1899 con Ulises Heró, asesinado, después la llegada de Ramón Cáceres, asesinado, y cuando observamos que Juan Bautista Vicini fue el presidente transitorio, Burgos y Jacinto Peinado, es que llega a un acuerdo a nivel internacional para volver la estabilidad política a nuestro país. Pero cuando hago ese análisis, hasta hoy en día, 2025, siguen gobernando los mismos intereses empresariales. ¿En qué esto va a parar, hermano Remberto? ¿Qué va a pasar con esto? Pero tú lo estás viendo. Va a llorar. Tú tienes 72 mil millones de dólares de deuda. En el primer trimestre de este año 2025 se cogieron 3.100 millones. Trimestre, un año, tiene que multiplicarlo por 4, son 12.400 millones de dólares. Si eso tú lo multiplicas por 4 años, tú estás picando los 49.000 millones mal contados. Entonces ahora tú le sumas esos 49.000 millones a los 72.000 millones que ya debemos y estamos pasando con creces los 100.000 millones de dólares de deuda. Dime tú a mí dónde va a parar. Y la verdad sea dicha, aquí se está pagando intereses con préstamos. Pero a la vez, en cuanto a la política interna, se ha liberado todos los fondos para uso privado. O sea, hasta el encaje legal, el Banco Central lo está devolviendo a la banca privada. Y cuando tú ves, por ejemplo, la licitación de Cabo Rojo, que la gana el consorcio Cabo Rojo, y tú buscas, y tú ves que nada más habla del Grupo Punta Cana, Grupo Punta Cana, pero tú buscas cuáles son los otros miembros de ese consorcio, y tú descubres que son 3 AFP, tú te das cuenta de que ellos también están usando el dinero de las pensiones para poner su parte privada en un consorcio o una alianza público-privada. Y luego de ese tipo de maniobra identificada, ¿dónde tú crees que esto va a parar? ¿Dónde tú crees que esto va a parar? Dime. Y esto va a un paso muy acelerado a donde va. Aún así, tú tienes que empezar a buscar, ok. O sea, que usted no cree en las alianzas público-privadas. Aquí, yo te voy a decir exactamente lo que yo le dije a mi amigo Sigmund Freud Mena, 8 meses antes de yo llegar al gobierno. Remberto, quiero decir... Porque él me preguntó, esa pregunta que tú me estás haciendo, me la hizo él a mí. ¿Y sabes lo que yo le dije? ¿Son cercanos? Claro. Sí. ¿Y qué usted le respondió? En un estado como el dominicano, no. Porque el empresariado ha desmembrado el estado y tú no tienes una equivalencia de fuerza. Se supone que la parte fuerte sea el estado, pero ese no es el caso aquí. Si tú a ese empresariado que ya se le fue arriba al Estado le das prerrogativas estatales, se van a tragar el Estado. Porque eso es lo que tú le das. Claro. Cuando tú haces una alianza público-privada, ese consorcio que se forma, ¿qué autoridad tiene? Pública. Porque se hace la alianza público-privada, se supone o se presupone que es para ejecutar algo de interés público, entonces tiene todo el poder del Estado. Y una parte se supone que
viene con un beneficio para los intereses privados. Pero el consorcio completo, que ahora pasa a ser un solo bloque, tiene prerrogativas estatales. ¿Entiendes? Ahora, en un país como Europa, por ejemplo, donde tú tienes un estado fuerte, ahí tiene que comportarse todo el mundo. ¿Usted ha tenido acceso a esos contratos de los fideicomisos, por ejemplo, de cómo se reparten esas partes y cuáles son los beneficios para el Estado dominicano? Pero porque para eso fue el contrato de fideicomiso. Tú sabes lo que hacen cuando tú le pides información, y nosotros lo hemos hecho. Te dicen que como hay inversionistas privados, el secreto bancario lo protege. O sea que tú no sabes ni siquiera quiénes son los inversionistas o la parte privada. Además, que es lo que está a la vista no necesita espejuelo, Remberto, porque la primera o una de las tantas manifestaciones de alianza público-privada la tenemos en la generación eléctrica en los 90, finales de los 90, cuando todos los partidos participaron en repartirle los bienes del Estado a un grupo privado, y hoy pero es diferente porque eso fue privatización. No, eso no fue no es la misma figura, no es la misma figura de los fideicomisos. Una cosa es privatización y otra cosa son las alianzas público-privadas. Déjame son explicarte. Diferentes. Déjame explicarte, mija, qué es lo que pasa. Vamos, Joycey. cuando tú conoces los Mi nombre actores, es Joycey. Joycey. Sí. Cuando tú tienes los actores, cuando tú conoces los actores, tú inmediatamente puedes saber para dónde va. Y tú te puedes sentar y esperarlo, ¿eh? Ah, bueno, y como yo no tengo yo te voy a decir, yo te voy a decir que va a pasar una cosa sin yo saber. Mira, eso es fácil. Ajá. Fácil. Porque tú tienes una persona que tiene una trayectoria haciendo algo, tiene una especialidad haciendo algo. Si tú vas, por ejemplo, donde una persona, déjame ver. Lo Bisonó, por ejemplo. Constructores. Son constructores. Obviamente, si tú ya lo Bisonó en el Palacio, lo más seguro en un 80% es que se trate de una construcción o de algo que tenga que ver con construcción. ¿Verdad que sí? Claro. O ellos tienen agroindustria, algo de agroindustria. Si tú ves a una persona especialista, por ejemplo, como Edgar Barnista, abogado especialista en materia impositiva, tú sabes que lo que él va a tratar es materia impositiva. Cuando tú ves a Leonel Melo en un sitio, él es especialista en ese tipo de estructura financiera. Y es tremendamente bueno en lo que hace. Leonel Melo ha sido el abogado de Lovicini. Bueno, él es socio del Grupo Inicia, dicho sea de paso. O sea, es tan importante su participación que decidieron hacerlo socio del consorcio. Entiendo. ¿Entiendes? Leonel Melo es especialista en eso, al igual que lo era Isaac Conde. Cuando se arma la ley de capitalización y reforma de la empresa pública, que se supone que es el andamiaje jurídico mediante el cual se les vende, oye bien, se les vende una parte accionaria de todo ese complejo de compañías que pertenecían al Estado Dominicano a un socio minoritario, pero que se le entrega el manejo y la gestión de esa empresa a ese socio minoritario. ¿De qué tú estás hablando? Tú estás hablando de una participación de capital mixto. Sí, claro. Prácticamente el mismo esquema de la alianza público-privada, que es lo que hace el socio. El socio minoritario, que así es que se le llama, pues pone una parte de su capital y pasa a administrar por su expertise la empresa cual que sea o el consorcio. O sea, prácticamente tienen el mismo fin. Tienen nombre diferente en cuanto a estructura porque esta tiene un tercero que es un inversionista de fuera, el fideicomiso. ¿Qué quiere decir? Tú tienes los socios. Y son por un tiempo establecido también. Los fideicomisos no son eternos, que es diferente a tú venderle una parte del Estado a una institución privada. Fíjate, aquí está pasando todo. Porque si tú hablas de un partner minoritario, tú estás hablando de un socio que está poniendo capital para participar, igual que en una compañía. ¿Qué cambia en el fideicomiso? Que un tercero que no es parte de la sociedad puede invertir dinero. Eso es lo único que cambia, o sea, la figura del tercero. Y ese tercero es innominado. No te dan información del fideicomiso completo por esos terceros que se supone que son los inversionistas. La parte privada. Pero la única diferencia entre una cosa y otra, a nivel práctico, es que tú tienes un tercero que puede invertir. Pero en las compañías también pasa eso, y yo te voy a poner ejemplo. Ejejaina es una compañía resultante de esa ley que tú le llamas privatización. Pero la verdad es que el Estado conserva su parte dentro del consorcio. Es una empresa estatal. Pero fíjate. Eso es otra figura. Pero fíjate lo que sucede.
Jaina tiene como participante HIC, Jaina Investment Company. Y Jaina Investment Company tiene 30% de acciones que son del Banco Central, más el 20% restante de ellos. Pero también a su vez tiene como miembro Jaina Investment Company, si mal no recuerdo, otra compañía que permite la inversión dentro de lo que es Jaina por la parte privada. Tú puedes comprar bonos, ellos emiten acciones a venta, claro, que es un sistema muy utilizado por los chinos. Y son transacciones usuales entre las empresas dominicanas. Pero fíjate lo que sucede, fíjate el problema que tenemos. Ya con Jaina precisamente tuvimos un problema judicial. Porque, no sé si tú recordarás que el expresidente del FOMPEL le puso una querella por un supuesto defalco de más de 10 mil millones de pesos a HIC, Jaina Investment Company, que es la parte privada, porque la parte pública de Jaina la representa el FOMPEL. Jenny Berenice recibe la querella. Luego Adoco se une a esa querella y engavetan la querella. La parte HIC, la parte privada, que al final es controlada por el grupo Inicia, si se quiere. Ahora mismo, si mal no recuerdo, Leonel Melo es el presidente de Jaina. Para que estemos claros, La parte pública acciona, engavetan la acción. La parte privada se siente tan confiada de que le engavetaron la acción. Estamos hablando de una querella por defalco por 10 mil millones de pesos en la época, que se va a un arbitraje internacional en Francia. Creo que fue la Cámara de Comercio Internacional, y le puso una demanda al Estado Dominicano. Así de simple. El Estado Dominicano, que ha sido atacado, pues entonces, como quien dice contrademanda, presenta un laudo en contra. Se conocen los dos a la vez. ¿Y tú sabes lo que pasó? Que la Cámara de Comercio francesa, basado en la misma evidencia que aquí se depositó en la querella, pudo determinar, y así mismo lo contempló en su decisión, que real y efectivamente la parte privada estaba cargando sus impuestos a la parte pública, y condenó a la parte privada, que es HIC, a una indemnización de 30 millones de dólares. Y eso está publicado en la página del FOMPEL. Sin embargo, sigue esa misma parte HIC en consorcio con el Estado, después de que un laudo arbitral, que fueron ellos los que apoderaron primero, determinó que estaban haciendo una maniobra fraudulenta contra el Estado Dominicano. Entonces, ¿cómo tú me explicas eso? Y no solo eso, Jaina participa, ellos participaron en la licitación de Manzanillo, 800 megavatios, que se supone que son 4 licitaciones para un total de 2.000 megavatios. Hay 3 que ya están en curso y hay una que hasta donde sé no ha sido adjudicada. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que la experiencia siempre, lo primero es que con el mismo grupo siempre, que son los integrantes de lo que hoy en día se llama Consejo Nacional de Competitividad. Y tenemos un historial con cada uno de ellos. Sin embargo, el Estado, a pesar de tener experiencia negativa con ellos, sigue repitiendo con ellos. ¿Tú sabes quiénes son los mayores constructores de las expansiones del metro? Manuel Estrella y Metaldón. Y venden varilla, estructura metálica, cemento, y también ponen la ingeniería. Los dos han sido cuestionados. Los dos han sido cuestionados. Manuel Estrella, Punta Catalina. Entonces, si tú tienes un cuestión, el proceso de Manuel Estrella está activo. Sí, claro. Participación Ciudadana le puso una solicitud de investigación el 15 de octubre del 2020 que tenga vetada. Hay un informe del 2017 que dice que Manuel Estrella, que el consorcio Tecnimón, Estrella Odebrecht, o el orden que tú quieras, se le entregó en el 2014 un avance de 150 millones de dólares que nos reflejaron en las facturaciones posteriores. O sea, desaparecieron. Ellos los recibieron y no los redujeron. Y el informe del 2017. Y después hay un video de Luis Abinader a mediados del 2022 diciendo que Punta Catalina salió, y eso yo lo puse en un programa en La Quinta Pata, entre 1.000 millones de dólares. Y el informe te habla de 2.000 y pico de millones que ya estaban sobrevaluados porque tenían que ser 1.900 y pico de millones de dólares. Él está hablando de 1.000 por encima, de sobrevaluación prácticamente. En diferencia de los 150 del informe, más 104
que había que analizar. Estamos hablando de más de 1.200 millones de dólares. Sin embargo, se le siguen dando obras a Manuel Estrella. Remberto, a la luz de todo esto que tú hablas del sistema judicial dominicano, entonces, ¿cómo tú describirías la situación del sistema penal en la actualidad? No necesariamente solamente con los temas de corrupción. O sea, ¿estamos retrocediendo, estamos estancados, hemos avanzado un poquito? Aquí no hay sistema, amigo. Aquí no hay sistema. Tú puedes llevarle un video, óyeme bien. Ya yo le notifiqué a Jenny Berenice Reynoso y le dimos un plazo, primero a ella, para que procesara a Manuel Estrella del informe, ese informe público. Ese informe se crea por decreto. ¿Tú sabes quiénes agarraron y hicieron el informe? Para que tú vayas cogiendo. Pepín Corripio, Pedro Brache, Celso Marrancini. Los 3 son miembros del Consejo Nacional de Competitividad, los 3 son funcionarios públicos. Entonces, no Celso 3 veces. Óyeme bien, espérate. Tú tienes a Jaime Arita Cudel, tú tienes a Agripino Núñez. Y tú tienes a Reyes, nunca me acuerdo del primer nombre del pastor, una persona sumamente conocida a nivel de los evangélicos, el grupo evangélico, muy fuerte. Y ese informe del 2017, ese informe se le notificó ayer en su documento público, lo notifiqué yo. Pero y ni siquiera se atrevió a llamar a Manuel Estrella. ¿Pero es por falta de pruebas, por debilidad, corrupción? ¿O es un sistema de justicia para los pobres y para los ricos no hay? Pero mira. Yo hice un programa que yo lo solté ayer, que eso da risa. Oye esto. Se arma una discusión en el Senado entre Antonio Tavera y el presidente sobre el artículo 14 del Código Penal. Y ahí está el video, yo lo puse. Y dice Tavera, yo tengo un problema con este artículo, porque aquí habla de personas sin responsabilidad penal, excepto de responsabilidad penal. Y empieza a hablar de las jurisdicciones y después habla de los funcionarios, de los detentadores de las jurisdicciones. Y el mismo Tavera dice, pues son funcionarios públicos. Entonces, aquí se está hablando de que los funcionarios públicos no tienen responsabilidad penal. Y para que tú veas cómo son las cosas, hace así, mira, y la gente piensa que es a la cámara que está mirando y dice, no es así, Catrén. A Pedro Catrén, que fue el que hizo las concesiones en la ley de extinción de dominio, que no sirve para nada, la ley. Y se oyó un silencio. Y dice él, entonces aquí estamos hablando de que los funcionarios públicos no son responsables. Y ahí se arma un lío con el presidente del Senado. Y el presidente del Senado es que dice que esa es una de las reformas que mandó el Ministerio Público. Jenny fue que mandó eso. Modificaron el artículo y mandó 122, lo dicen ellos en el medio de la discusión, eso está en video. Quien manda el artículo para modificarlo, para que no sean penalmente responsables los funcionarios públicos, según ese video, y se arma el debate y nadie discutió esa parte, es el Ministerio Público. Entonces después hay un video de Luis Abinader diciendo que ellos, conjuntamente con el Ministerio Público, habían mandado del Poder Ejecutivo una serie de modificaciones para endurecer las penas a la ciudadanía. Entonces tú tienes un código que a ellos lo hace totalmente impune. O sea, tú llegas a un ministerio, al de educación, que tiene más de 400,000 millones de presupuesto, y a ti te da la gana de transferir 300,000 millones a una cuenta personal tuya, y a ti no se te puede perseguir penalmente, según ese código. ¿Tú estás oyendo? Sin embargo, a nosotros los ciudadanos, me imagino que nos pedirán la guillotina, porque ellos están, y así dice él en el video, para endurecer las penas, para darle instrumentos necesarios al Ministerio Público, a la Policía Nacional, para perseguir el crimen en la República Dominicana. Remberto, mi pregunta va en dos direcciones. ¿Desde cuándo comienza esa preponderancia del empresariado, esa plutocracia? ¿Desde que llegó Leonel? 1996. Entonces, sí. ¿Por qué no se veía eso tan a la clara con Balaguer? ¿Por qué no se veía así? Porque tenía un aparato represivo que lo controlaba a ellos. Exactamente. Wow. Cuando lo llamaban del palacio, muchos se orinaban en los pantalones. Acuérdate que yo soy sobrino del Chino Pichardo, hijo de Remberto Pichardo, hermano menor del Chino. Wow. El Chino Pichardo de los 12 años de Joaquín Balaguer, yo nací en esa estructura. Pipí se hacían. Algunos llegaron a defecarse encima. Sí, pero los empresarios también crecieron muchísimo en los gobiernos de Balaguer. Sí, pero fíjate, eso se llama una alcancía humana. De millonarios humana. Pasaron a multimillonarios. Sí, pero eso se llama una alcancía humana. ¿Qué importa el dinero que tú almacenes si yo tengo control de ti?
Pues ese dinero es mío, cuando yo lo quiera, tú eres mi cuenta de banco y ni siquiera está a nombre mío. Hasta el sol de hoy son multimillonarios. Porque se desensambló esa máquina. Guaroa Liranzo era empresario. ¿Por qué nadie discutía? ¿Tú sabes cómo le decían ellos a Guaroa? Don Guaroa. Guaroa no era empresario. ¿Y por qué le tenían ese temor a Guaroa? Hipólito Mejía, que priva en Guapo, le dice Don Guaroa. O le decía porque ya murió. Increíble. ¿Qué tenía de especial él? ¿Qué tenía de especial Don Guaroa? Que era parte de esa estructura, parte del anillo palaciego, de Joaquín Balaguer, así de simple. De un régimen sangriento. Exactamente. Claro. Lo que habla mal de ellos, pero habla peor del empresariado. Porque si de la única manera que se comportan es con un régimen sangriento instaurado, ¿qué dice eso de la persona de ellos? Mira, yo te voy a decir algo para que tú te rías. Pero con una mano te golpea y con otro te soba la espalda. No, o sea, mira, la verdad es que hicieron y deshicieron también en los gobiernos de Balaguer. Pero es que, se le entregaron barrios enteros. Pero es que son el mismo grupo. Déjame explicarte. Tú tienes ahora, el empresariado que tú tienes son los nietos de los testaferros de Trujillo y de Lili. Tienen los mismos nombres, inclusive. Todos los Vicini tienen que tener un Juan Bautista metido en el medio. Sí. Es igual que los Marrancini tienen que tener un Celso. Eso es increíble. Y tú, mira, yo he cogido libros de historia y cuando lo leo, yo a veces digo, pero espérate, y volteo a ver si es un libro actual, si yo me equivoqué de libro. Pues son los mismos nombres, sí, lo que cambia es el segundo apellido. Entonces, fíjate qué es lo que sucede. Balaguer sabe que esos son los testaferros de Trujillo. Balaguer era el asistente personal de Trujillo. Desde, como dicen los ibaeños, desde chiquitico. Una copia barata. ¿Entiendes? No, era la parte diplomática. Trujillo hacía una y mandaba a Balaguer a resolverla. Así de simple. Él aprende, se queda con el aparato represivo porque no tienen para dónde coger, es con el que tienen que quedarse. Porque esto se dividió en dos de una manera muy clara. Parte financiera, parte de fuerza del Estado. Cuando sube Leonel, que ese aparato se desensambla, ya ellos no tienen control y toman control primero indirecto del Estado y luego en 2017 con el Consejo Nacional de Competitividad directo de la finanza pública. Es un decreto 389-17. Y de ahí en adelante son ellos los que controlan el Estado. Pero no tienen freno. Pero mira, para que tú te rías. Lo que hicieron el informe contra Manuel Estrella están junto con Manuel Estrella en el Consejo Nacional de Competitividad. Eso da risa. Pepín Corripio es miembro del Consejo Nacional de Competitividad. Pedro Brache es miembro del Consejo Nacional de Competitividad. Celso Marrancini es miembro del Consejo Nacional de Competitividad. Y Manuel Estrella también. Pero ¿cuál es ese Consejo Nacional de Competitividad al que usted se refiere? ¿Cómo que cuál? Eso es un órgano estatal. ¿O la Comisión Nacional de Competitividad? No, señor. Consejo Nacional de Competitividad. Bueno, yo tendría que revisarlo. 389-17, búscalo. ¿Tú quieres? ¿Te lo busco? No, yo te lo voy a buscar. No, yo tengo un internet full ilimitado. No, pero ven, yo te lo voy a buscar. Que esto pero una pregunta. Estos poderes fácticos o estas grandes familias que no llegan a 15... Uno pensaría que salieron en la época de Trujillo, pero la realidad es que si ponemos, por ejemplo, los Vicini con los Cabrales y los dueños de Bancrédito, que ahora se me pidió el apellido de... No, lo del Bancrédito. Malobae. Pellerano, los Pelleranos son todos primo hermano y todos eran familia de Buenaventura Bay. Estamos hablando de mucho antes de que apareciera Trujillo. Y desde esa época, por lo menos esas 4 familias han estado orbitando en los poderes económicos y en el poder político de la República Dominicana. ¿Qué pasó con la familia Báez, Remberto, en la dictadura de Trujillo? ¿Qué pasó con los descendientes de Báez? Bueno, pero imagínate tú, cuando tú eres la competencia del grupo que de tú, esta pelea, pues ellos están juntos en un consejo para controlar hacia abajo, pero ellos entre ellos se comen los caramelos, Claro. Eso es, hoy yo estoy arriba, te jodiste tú, porque por ejemplo yo te lo puedo poner por el mismo Ramoncito Báez, con Hipólito estaba reinando, por Dios, pero los gastos del Estado eran por una tarjeta de Baninter. ¿Entiendes? Ese era el grupo que estaba bateando y todos los otros estaban conspirando para comerle los caramelos. Antes de eso era al revés. Y así sucesivamente se han pasado la historia. Ahora están divididos en 3. Está el grupo del Este encabezado por Fran Rainieri, está el grupo del Norte encabezado por Manuelito Estrella, y está el de aquí de la capital, porque el sur aparentemente no tiene uno, que está encabezado por los Vicini. Lo que pasa es que a veces pelean en pareja, me doy a entender. Pero cuando tú hablas de Manuel Estrella, tú estás hablando de Fernando Capellán, tú estás hablando de los mismos Grullón, que son todos de Santiago. Tú estás hablando de un grupo de personas
representada, que la cara visible es Manuel Grullón, igual que el grupo de empresarios del Este. O sea, son grupos que ellos pelean en pareja contra nosotros, ellos viven matando entre ellos. Mira, el decreto, te voy a decir quiénes están ahí. Mira, esto es el artículo 1 del decreto 389-17. Se designa en el Consejo Nacional de Competitividad como miembro en representación del sector privado a la siguiente persona: Pedro Brache, Fernando Capellán, José Miguel González, ese Gonzalito Cuadra, Manuel Agrullón, Luis Molina Checal, el primero es Banco Popular, el segundo BHD, Fran Rainieri, Manuel E. Tavares, Felipe Vicini. Artículo 2, ese le hicieron el artículo a Ligia Bonetti, porque ella tiene que estar sola en un artículo. Ligia Bonetti. Está buena esa. Artículo 4, se crea el Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Competitividad CNC, el cual está integrado por las siguientes personas: Miguel Barleta, Rafael Blanco Canto, Roberto Bonetti, José Clase, Samuel Conde, José Luis Corripe Estrada, ¿cuánto cuarto en ese decreto junto? Manuel Diez, Pedro Esteva, Manuel Estrella, Félix García Castellano, ese es el socio de Manuelito Estrella en medio del Caribe, ese es el grupo Linda. Carlos Guillermo León, Aquiles Hernández, Franklin León, Celso Marrancini, Carlos José Martí, eso es Costal, eso es combustible. Ramón, junto con Billo, Ramón Menéndez, Marcial Narri, Monseñor Agripino Núñez Collado, fallecido, Mercedes Ramos, eso es Grupo Ramos, Héctor Rizek, Samir Rizek, Gustavo Tavares, Juan Manuel Ureña, Bernardo Vega, Juan Vicini, Máximo Vidal, José Vitiene, Elena Villella. Entonces tú te vas al artículo 6 para que tú entiendas cómo empezó esto, ¿verdad? Oye lo que hace. Se elimina el Viceministerio para la Gestión de la Competitividad del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y se instruye al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y al director ejecutivo del Consejo Nacional de la Competitividad CNC tomar las medidas necesarias para la reubicación del personal y hacer las coordinaciones correspondientes para que los temas y asuntos técnicos vinculados a la competitividad nacional a cargo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo sean transferidos a la dirección ejecutiva de ese consejo. Tú sabes lo que hace el Ministerio de Economía y Planificación, ¿verdad? Son lo que hacen las proyecciones. El extinto Ministerio de Economía. Ellos dicen que ahora es uno, pero fue por este grupo que pasó eso. Eso se llama ¿también? Control. Pero ellos son los que, tú no viste lo que ellos hacen. Ellos son los que reciben los datos técnicos y hacen las proyecciones para que se haga el presupuesto. Pues tú lo acabas de oír. Remberto, yo tengo un decreto. Finalmente, Remberto, ¿qué tú crees que pase con el caso Donald Guerrero? La mención que le hace el Ministerio Público a Pepín Corripio y toda su familia, menciona sus empresas, menciona las empresas de José González Cuadra. ¿Crees tú que esa familia está molesta con el Ministerio Público? No, fíjate qué es lo que sucede. Tú no puedes procesar a una gente sin la parte entera. Si yo te digo a ti que tú agarraste y recibiste un soborno, o si dicen Remberto le entregó un soborno a Linares, no pueden decir Remberto entregó un soborno, punto. Exacto. Porque no hay expediente. Porque el primero que va a decir, ok, yo le entregué un soborno a quién, soy yo me voy a explotar de la risa. Entonces hay que ponerle que me entero. Ahora, ¿qué hizo el Ministerio Público? Para poder procesar a ese grupo político, como quien dice, quitárselo de arriba al grupo empresarial, tiene que mencionarlo todo en el expediente, porque si no, no hay una maniobra que procesar. Claro. Y eso se ríe todo el mundo. Pero lo menciona y no lo procesa. ¿Tú sabes cuántas veces está mencionado González Cuadra en Operación Calamar? Más de 90. Que entre él y Donald Guerrero, prácticamente eso es lo que dice la acusación del Ministerio Público presentada. Extorsionaron a Mustafa Bunabá para que él agarrara e hiciera dentro de una contratación, le dio una parte, por ahí es que va. ¿Dónde está González Cuadra? Aquí en este consejo sentado. Tú te metes en cnc.gov.do y tú buscas la composición del consejo y ahí está González Cuadra, muerto de la risa, sentado. Luis Abinader forma parte de este consejo. Luis Abinader y todos los ministerios que manejan cuartos que son dependencia del Poder Ejecutivo están en este consejo, para que estemos claros. Y ahí está él, al lado del presidente. Y
prácticamente por encima de. Ese es otro que tiene, déjame ver, está en el Consejo Nacional de Competitividad, está en Urbe y es proveedor del Estado a la vez. Celso Marrancini es el director del Fideicomiso Punta Catalina, ¿no es? Sí. Está en el CUET y está en ese consejo, es 3 veces funcionario. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, pero mira, Lisandro Macarrulla, cuando lo mencionaron en la acusación Medusa y no lo procesaron a Padre era ministro de la Presidencia y por default miembro del Consejo Nacional de Competitividad. Pero aparte de ya Lisandro Macarrulla había sido presidente del CONEP. Sí. Porque en ese consejo tú tienes 4 expresidentes del CONEP. Pero por eso que te estoy diciendo, Renberto, que independientemente nada, de todo no le va a eso, pasar nada. Sí, pero esa gente en algún momento terminará muy molesta, o bueno, está molesta por la simple mención, porque esa mención y ese bailoteo, por ejemplo, Macarrulla, que le someten al hijo. ¿Quién iba a decir que Macarrulla en un gobierno que él colaboró le iban a someter al hijo a la justicia y lo iban a condenar? Mira qué es lo que pasa con Macarrulla. Yo te voy a decir una cosa. Mira, yo notifiqué a Luis Abinader y al Consejo Nacional de la Magistratura para que como Jenny Berenice Reynoso, a la cual también se le dio un plazo de 15 días para que procesara a Manuel Estrella con el informe gubernamental como prueba, ni siquiera lo llamó para que si ella no hacía nada la destituyeran. Y no van a destituir a Jenny, yo te lo puedo decir. El plazo se vence el día 2, es de 15 días. Porque ninguno de los miembros de ese consejo lo puede tocar ninguno. Si tú ves que Lisandro Macarrulla paró haciendo un acuerdo, un hijo de él, no fue porque al gobierno dominicano le creó roncha lo que hiciera o no hiciera Lisandro Macarrulla. Tú puedes estar seguro que Lisandro Macarrulla a quien sí molestó fue a uno de esos grupos que a su vez integran ese consejo. Pero no es verdad que ninguno de esa estructura estatal, que son empleados de ese grupo todos, porque déjame decirte, para que estemos claros, te lo voy a ir diciendo por nombre. Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, es de la oficina Pellerano y Herrera, de abogado. Tú tienes, de esa misma oficina salen Yayo San Lobatón y Sigmund Freud Mena, Pellerano y Herrera. El vicepresidente ejecutivo del CONEP, César Largán, también es de su oficina, sí. Pellerano y Herrera. Hasta Juana Barceló es de Pellerano y Herrera. ¿De dónde sale Napoleón Esteve Lavandiera? ¿Y cuál es el delito? Yayo San Lobatón sale junto con Sigmund Freud Mena y forman la oficina Staff Legal. Y ahí se asocia a Napoleón Esteve Lavandiera, que luego para en la Suprema Corte de Justicia y ahora es presidente del Tribunal Constitucional. Y Jenny Berenice Reynoso, para ser procuradora, tuvo que agarrar y alinearse con ese grupo, aparte de que Jenny era, según el Wikipedia de ella, abogada de recaudadora de valores tropical, eso era de los Pelleranos. Dinay Asociados, es una oficina empresarial en Santiago, al igual que Cabral Ibáez, porque la gente conoce la parte pública, pero no la parte privada. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la estructura estatal a nivel judicial está manejada por los empleados de ese grupo. Así de simple. Y yo te puedo decir que Staff Legal tenía como cliente a Fran Rainieri, tenía como cliente al mismo Abraham Hasuri, que estaban los dos matándose y tenían los mismos abogados. Tenía a Lubichini de abogado. O sea que estamos hablando de que ellos llaman directamente a sus empleados. Ellos no necesitan pasar por donde Luis ni hablar con Luis para nada. Que quiero decir, pero perdóname, antes dame decirte algo claro, que tú también no lo sabes, yo sí, pero te lo quiero decir. Pero yo lo que te quiero decir. Mencionar 2 abogados y los clientes de esos abogados como si fuera un delito, por eso le pregunto cuál es el delito. Porque ustedes como abogados que tienen oficinas de abogados, al igual que Yayo, al igual que Sigmund, ¿cuál es el delito de tener un cliente y que ese cliente después sea una persona que esté allegada a ti? La verdad es que yo entiendo que es un discurso pobre, es una realidad. Yo no soy político, mi hija. No. Yo sí, pero quiero decir no estoy diciendo que usted sea político. político, pero la conjetura que usted está haciendo es sumamente preocupante. Quiero decir algo, Joyce. ¿Para quién? Espérate, ¿para quién es preocupante? Es sumamente preocupante que usted arme esos hilos. De una cosa y la otra queriendo hacer conjeturas que no tienen nada que ver. O sea, un abogado está en su pleno ejercicio de tener el cliente que quiera. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, mira. Yo hice un programa precisamente armando a quién pertenecía cada miembro de la comisión que entregó Cabo Rojo a Fran Rainieri. Y como yo aparentemente tengo una bola de cristal, yo dije que se lo iban a entregar a él 2 meses antes. Y yo lo dije,
A mí me llamaron de allá, de Cabo Rojo, de Pedernales, para decirme que ya los Rainieri habían ido a decir que ellos eran lo que iban a hacer 2 meses antes de la licitación, 2 meses antes de la licitación. Y que no, y que ya ellos eran los que iban a coger control de eso, fueron a presentarse con las autoridades, etcétera, etcétera. Y yo en ese programa vinculé a cada uno de los miembros, la mitad de ellos todos son del grupo de Sigmund y Yayo. Y tú sabes por qué yo sé que son, y lo vinculé documentalmente. Porque nosotros somos amigos de más de 30 años. Eso es lo que yo iba a decir. Por si tú no lo sabías. Yo tengo la foto de cuando estábamos. Pero eso no tengo yo por qué saberlo. Entonces, fíjate, bueno, para que vaya aprendiendo. Y yo te voy a mandar ese programa a ti para que tú lo veas, porque lo ha visto la mitad del pueblo. Entonces, después de tiene 5 millones de después de que tú veas el programa, después de que tú veas el programa, yo quiero que tú intente hacer judicialmente o llame a cualquiera que haya intentado hacer algo judicialmente contra cualquiera de los clientes de esa oficina, en cualquier lugar. Y tú vas a encontrarte con muchos casos, porque a mí me ha llamado mucha gente, yo creo que soy abogado. No hay forma de ganar. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Tú sabes a quién rompieron en 2 como una galletita en el Constitucional? Al aeropuerto de Punta Cana de Abraham Hasuri. ¿De quién es competencia él? ¿Y qué tiene que ver eso con esos personajes que usted mencionó? Ese aeropuerto no es verdad lo que están diciendo. ¿Tú sabes por qué rompieron en 2 ese aeropuerto? Porque Frank no admite competencia. Ya. Y yo te estoy diciendo que yo estaba sentado en esa oficina y a mí me dijeron, mira, tengo que dejarte, que viene don Fran para acá. Yo era subcontratado de esa oficina de abogados, por si tú no lo sabías. O sea, a mí no me lo contaron. A mí no me lo contaron. No. Cada vez que tenían el dedo cruzado, a quien llamaban era a mí. Y yo no pensé que iban a hacer lo que están haciendo. Esa es su versión. Yo no pensé que... Pues dile que vengan. Pero esa es su versión. Pero dile que vengan. Sí. Dile a Yayo que venga y se siente ahí. No. Dile a Yayo o a Simón que vengan y se sienten ahí. Vamos a compartir todo. Muchos viejos tiempos. Bueno, atrás de eso que usted anda, tal vez una entrevista de eso. Una entrevista, pero espérate, ¿una entrevista para qué, mija? Bueno, no sé. Usted que está haciendo acusaciones al aire y diciendo cosas y diciendo una cosa y otra y no es capaz de presentar Giovanni, una primera prueba. Giovanni, pero yo no he presentado pruebas, yo he hecho programas sobre eso. No, ahí programas de cualquiera. Hay gente presa por programa. Bueno, pero dile que me caigan atrás. Está bien, no hay problema. Eso es lo de menos. Tú le dices que me caigan atrás y ya. Esa es su versión. Pero dile que me caigan atrás. No, pero esa es su versión. Eso es lo de menos. Usted tiene libertad. ¿Verdad? Y tú también. Pero por supuesto. Dale. Pero llámale y dile que venga. No tengo que llamar a nadie atrás de eso que usted anda. Tú sabes que es usted que anda atrás de eso. Pero no mira, para que tú te rías. Tú sabes que yo estaba haciendo un en vivo de Santiago Matías sobre Jet Set. Y estábamos hablando nosotros precisamente de tema en el aire. Y Yayo llamó. Le escribió a Santiago. Ajá. Y yo te recomiendo que veas, yo te voy a buscar la fecha de ese en vivo, para que tú veas lo que yo le contesté a mi amigo Yayo. Ahora, déjame decirte una cosa, como yo te dije, yo no soy político. Lo que yo estoy haciendo no tiene ningún fin más que el futuro de este país, porque yo tengo una hija de 5 años. Si yo no tuviera una hija, tú puedes estar segura que quizás yo ni aquí estuviera. Yo te lo digo sinceramente. Ahora, yo sí te puedo garantizar una cosa. Yo tengo 4 años en este CAN y yo no he recibido una sola notificación. ¿Sabes lo que significa eso? Que de alguna manera yo no sé por qué. O no le hacen caso. Yo no sé por qué. O no le hacen caso. Pero yo lo tengo en WhatsApp. Yo lo tengo en WhatsApp. ¿Qué tú quieres que le escribamos? Dime. ¿A quién tú quieres que le escribamos? Dime. Sí. No. Dime, ¿qué tú quieres Giovanni que le escribamos? Quiere hacer una pregunta. Ahora quiere hacer una pregunta, pero mira, toma, ven. ¿Qué tú quieres que le escribamos a Yayo? Es que eso no lo tiene todo el mundo. Hay que ver pero ven. ¿Qué tú quieres que le escribamos? No. Dale. No. Ahora tiene una pregunta él. No, pero ven, mira, ven. Remberto, no. Mira, pero que lo mismo soy yo, Giovanni, para que no me venga a acusar. Mira. Remberto, yo tengo Míralo ahí, es el de Yayo. Mira, yo le mando todos los programas. Sí. ¿Y el escribe no se atreve a contestar. Bueno. Escribe lo que tú quieras, dale. No le hacen caso. Escribe lo que tú quieras. Yo seguiré ese ejemplo. Escribe lo que tú quieras. Remberto, yo tengo una tesis. Yo tengo una tesis. Le voy a poner aquí está Remberto acabándote. Le voy a poner así ahora. Pero que eso es lo que él quiere. Atrás de eso es que anda. Escribe lo que tú quieras. El protagonista es Remberto. Escribe lo que tú quieras. El invitado. Pero tú no estás viendo el ataque. Yo te quiero felicitar. No, y déjame decirte.
Oye bien, te lo voy a decir aquí, ya yo lo he dicho en otro sitio. Cuando se venza ese plazo de ese acto, yo sí voy a hacer una cosa. Y te lo voy a decir a ti desde ahora. Yo voy a rearmar esa máquina, porque yo sé dónde están las piezas y yo la puedo rearmar. Porque lamentablemente, mija, esto se ha vuelto un relajo, esto es asqueroso. Y yo no soy bueno, ni con sopita, y ese grupo lo sabe. Pues me conocen desde hace 30 años. Ya. Y y le prendo una velita a Papá Dios que está ahí arriba, por ello. Y esto yo se lo he dicho a ellos de frente. Así que tú puedes opinar, puedes decir, puedes hacer. Me tienes sin cuidado, yo no le pedí permiso a nadie para hacer lo que estoy haciendo, ni lo que voy a hacer, ni lo que he hecho. Así de simple, mija. O sea que me da igual porque esto va como quiera. Remberto. Así de simple, manita, te lo digo. Como quiera va. No hay problema. Así mismo que no puede haber, porque no puedes evitar nada. Wow, Linares, después no me diga a mí. Okay. No puedes evitar nada. Sí, Remberto, no hay nada que evitar. Yo te quiero felicitar y también quiero dar fe y testimonio porque yo tengo una amistad, no llego a los 30, tengo una amistad de 25, 26 años con esa persona y hasta le estoy pidiendo al director, cuando ese joven escribe su libro de su relato en Francia, tú estás en una de esas fotos del libro de él. Claro. Quiero decirte. ¿Y tú sabes quién está también? ¿Quién más? Hay muchos. No, déjame decirte. Los amigos. Déjame decirte. Alex Rojas Mondesita ahí. Alex Rojas Mondesita. Hola, director. Que está en el expediente Medusa. Alex Rojas, amigo de nosotros, hermano de nosotros. Alex Rojas, y yo no tengo por qué negarlo. También estaba ahí. Y muchas personas de las que están en ese expediente. ¿Tú sabes quiénes son pana? Jean Alain y Yayo. Para que tú estés claro. Mío, pero ¿qué es esto? Y tú lo puedes preguntar, él te lo va a decir. Él te lo dice sin problema, Así de simple. Y estamos todos en foto. Está Alex Rojas Mondesita, Yayo, está Simón. Yo la tengo en la foto. Y tú querías, te la dejo para que la ponga. Y quiero decirte, todo ahí. Remberto, que en la campaña él siempre afirmó que era abogado de esa familia, claro, y que esa familia estaba detrás de él. Esos fueron uno de sus atributos para que Luis ganara. Pero quiero, estimado hermano, cuando caigan todos presos aquí, a mí me sacan. Hablamos de todas esas deudas. ¿Luis tiene con qué terminar en estos 3 años las obras que estaban en proceso? No, el dinero no está aquí. Si lo hubieran invertido en la obra, se hubieran acabado las obras. ¿Por qué tú paras una obra? ¿Cuál es la única razón por la cual un contratista para una obra? Porque mientras más rápido acaba, más rápido cobra. Ellos cobran por cubicaciones. ¿A quién es el primero que no le conviene para una obra? Al contratista que la está realizando. ¿Cuál es la única razón por la cual un contratista privado o estatal te para una obra? Porque no está recibiendo el dinero. Pues no tiene garantía, él no va a agarrar y va a invertir en la obra si tú no le estás pagando. No es verdad que él va a seguir poniendo cuartos si tú le debes 3 cubicaciones atrás. Wow. Y más cuando se habla de una estructura de millones de dólares, porque entonces queda él enganchado con millones de dólares. Cuando tú ves que una obra estatal se para, es por falta de dinero. Entonces, mire, eso es lo mismo que pasó, por ejemplo, con los cuartos de Aerodón. Aerodón se supone que pagar un canon de 700 y pico de millones de dólares. X cantidad de meses, 6. A los 7 sale una publicación diciendo que Aerodón tomó un préstamo de 900 millones para pagar el canon. O sea que no tenían el dinero que ellos ofertaron pagar. No lo tienen por una sencilla razón. Esa compañía no es Vinci Airports la que tiene los 70 aeropuertos. Las acciones de Aerodón las adquirieron 2 compañías. Una se llama Vinci Airports Atlántica y la otra se llama Vinci Airports Dominicana. Adquirieron 50 y 50 de las acciones de Aerodón. Y ninguna de las dos son Vinci Airports, que es la que maneja los 70 aeropuertos a nivel internacional. Entonces cogen un préstamo e inmediatamente el túnel que se está haciendo en la 27 arrancó y no ha parado hasta el día de hoy. Eso que llevan un retraso precisamente porque estaban parados por la falta de cuarto. Es la única razón por la cual una obra estatal se pare por falta de dinero. Y quiero decir, ya lo último, Linares, para que la gente esté contento, y Joyce, para terminar contento. A ver. Que yo le hice una entrevista a Remberto y Remberto decía que los poderes fácticos estaban con Carolina y con Yayo. Y sí. Yayo me llama por teléfono
y le digo que tengo ese corte y digo, hermano, lo subo, y me dijo, sí, súbelo. O sea, para que ustedes vean, me dijo, señores, sí, súbelo. Humberto, darte las gracias por este conversatorio que hemos tenido. O cuando quieran. Y tú sabes que este equipo y este programa es parte de tu, prácticamente es tuyo, porque hablar contigo es edificarse y es edificar a la población. A ustedes, señores, darle las gracias por haber estado aquí con nosotros. Remberto Pichardo. A Linares darle las gracias por esta emboscada que tenía preparada para mí. Bueno, señores, nos vemos después en Despertar Político. Despertar.